Pues ya ha pasado más de un mes de que salió para todos Poppy Playtime capítulo 3, y no cabe duda que fue todo un éxito. El capítulo más esperado, gustado y jugado de toda la franquicia de Poppy Playtime. Demostró de lo que es capaz esta franquicia. Sin embargo, después de haber disfrutado este título y haber hablado de él, nos preguntamos ahora, ¿qué es lo que sigue? Por eso en el video de hoy voy a hablarte del futuro de la franquicia de Poppy Playtime. ¿Qué es lo que podría venir este año y el próximo, y que teorizo que será el más grande lanzamiento de Poppy Playtime, incluso más grande que el capítulo 4. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos. No podemos empezar este video sin hablar del capítulo 4, y es que el capítulo 3 de Poppy Playtime marcó un antes y un después en esta saga, demostrando de lo que los desarrolladores eran capaces de hacer, y siendo un salto gigantesco tanto en calidad gráfica, argumental, en terror y en jugabilidad. Un juego que incluso hasta los propios críticos de la franquicia tuvieron que reconocer que había mejorado muchísimo. Sin embargo, ya hemos pasado de eso y ahora nos toca enfocarnos en el futuro. El capítulo 4 es algo que sí o sí va a suceder inminentemente, y tengo el buen presentimiento de que será algo que veremos inclusive este mismo año. Pues gracias al éxito que fue el capítulo 3 para Mob Entertainment, ellos parece que han decidido ampliar muchísimo más la cantidad de trabajadores dentro de la empresa, para que así más personas puedan encargarse de desarrollar el capítulo 4 a la par que también desarrollan sus otros dos títulos spin-off, siendo Project Playtime y Poppy Playtime Forever. Varios desarrolladores han dicho que el capítulo 3 fue un paso enorme para ellos, y la aceptación de esta tonalidad mucho más oscura para la franquicia de Poppy Playtime les permitirá poder desarrollar más capítulos de este estilo, incluyendo juegos futuros y más trabajos similares. Y esto lo pudieron demostrar con los VHS que nos mostraron tanto en el canal oficial de Mob Entertainment como en literalmente La Hora de la Alegría, que hasta ahora ha sido el evento más turbio y trágico jamás antes mostrado en toda la saga. Por supuesto, también hay que tomar en cuenta que este ritmo de creación conllevará que probablemente veamos el capítulo 4 muchísimo más rápido de lo esperado, pues toda la base y estructura del juego, además del nuevo motor gráfico del capítulo 4, debería poderse hacer con muchísima mayor rapidez. Además de que, tomando en cuenta que incluso ex empleados de Mob Entertainment, que fueron artistas que estuvieron involucrados en la realización del capítulo 3, confirmaron que gran parte de la historia tanto del capítulo 4 como del capítulo 5 están terminados, por lo que la storyline de la franquicia, o al menos su estructura, está mucho más que hecha, lo que nos da cierta seguridad, pues por lo visto en el final del capítulo 3 veremos qué sucedió con Kissy Missy, qué pasará con el experimento 1006 y quién es Ollie realmente. Otra de las cosas que veremos a futuro será tanto los ports de consola como de teléfono. Ya hemos tenido oficialmente a finales del año pasado tanto ports para Nintendo Switch como para la PlayStation 4 y 5 del capítulo 1 de Poppy Playtime. Además de que a lo largo de estos años se nos ha ofrecido ports para celulares de los primeros dos capítulos, por lo que lo siguiente será esperar al lanzamiento del port para Xbox de Poppy Playtime, tanto 1 como el capítulo 2, que es algo que hemos estado esperando desde hace un bastante buen tiempo, pues se sabe que ha estado en desarrollo y se nos tiene confirmado que el siguiente lanzamiento de consola será del primer y segundo capítulo en conjunto. Sin embargo, estamos a la espera de algunas otras cosas más, como por ejemplo la adaptación al español latino del capítulo 2, y es que por increíble que parezca, tenemos el capítulo 1 y el capítulo 3 en latino, pero el 2 por algún motivo todavía no sale. Mi sospecha es que probablemente el segundo capítulo en latino lo veamos en una mega actualización que salga junto a los ports de Xbox y demás consolas. También sabemos que a finales de año llegará el capítulo 3 de Poppy Playtime para celulares, y esto es de celebrar y entender que estén tardando tanto, pues adaptar un juego con las magnitudes que es el capítulo 3 para tu dispositivo móvil no es una tarea sencilla, por lo que es entendible que el plazo a esperar sea finales de año, para que ya empecemos a ver el capítulo 3 de manera oficial en todos nuestros dispositivos. Solamente es cuestión de tiempo.
Abandonado pero no olvidado, otro proyecto de Mob Entertainment que esperamos noticias es la fase 4 de Project Playtime. No es secreto ni misterio para nadie que la tercera fase fue, honestamente, muy mala. Sin embargo, gracias a la salida del capítulo 3 y al impacto que dejó esto en la comunidad, mucha gente volvió a empezar a jugar de vuelta Project Playtime, pasando de tener cerca de apenas unas 300 a 400 personas diarias a superar a los 1000, lo que en sí no es una cifra exorbitante y significativamente enorme, pero considerando que el juego ha estado abandonado un buen tiempo, nos da esperanzas de que quizás con este aumento exponencial, no solamente en jugadores, sino en interés por la franquicia, quizás se pueda hacer algo para salvar este juego. Y es que sabemos que con el posible aumento de trabajadores enfocados en Poppy Playtime capítulo 3, muy seguramente habrá un equipo designado a trabajar en la fase 4 de Project Playtime, mientras otro se enfoca en el capítulo 4. Recordemos que lamentablemente para desarrollar el Poppy Playtime capítulo 3, aunque en un principio nos habían dicho que eran 2 equipos, lastimosamente esto no era del todo cierto, y el capítulo 3 acabó retrasándose en parte ya que su desarrollo se vio interrumpido por la creación de Project, lo que en sí no es malo, pero me alegra que quizás ya estén enfocados en tener otro equipo que pueda cubrir esa cuota que anteriormente no podían cubrir, y sabiendo que la fase 4 de Project Playtime ya es una posible realidad, no cabe duda que quizás sepamos algo de esta fase en unos meses cuando finalmente se nos anuncie de qué tratará. Yo solamente espero que finalmente agreguen un monstruo nuevo y traigan de vuelta las cosas que eliminaron injustamente. Esto no hace falta ni decirlo, pero Poppy Playtime Forever se está actualizando con nuevo contenido prácticamente todos los días. Hace poco lanzaron una actualización que traía nuevos ítems para ser agregados a tus mapas, basados en la fábrica de Poppy Playtime capítulo 1. Lo que yo insisto fue posiblemente, ya que los devs vieron mi video. Si no, entonces tú puedes verlo, ya que recreé el capítulo 1 de Poppy Playtime y quizás con estos nuevos artículos pueda ser una mejor recreación. De cualquier forma, el equipo de Just Wars está dedicándose a trabajar en actualizar este nuevo spin-off multijugador de Roblox, y sabemos que tienen muchos y grandes planes a futuro, como más monstruos, nuevos modos de juego disponibles, una mejora en los mapas, nuevos ítems para la creación de mapas y demás mejoras y cosméticos que están agregando prácticamente cada día sin descanso, lo que viene bastante bien considerando que este título será dedicado más que todo para aquellos que estén interesados en la creación de mapas y quieran dar a destacar los suyos próximos. Ya les he mencionado que tengo planeado recrear en la medida de lo posible todos y cada uno de los capítulos de la franquicia, además de algunos mapas de Project Playtime, así que depende bastante de su apoyo para ver cómo le va a esta serie y qué tal es recibida. Ahora acá ya entramos quizás en un terreno un poco más complicado. Saber cómo y cuándo harán los remakes tanto del capítulo 1 y 2 es jugar a la suerte, pues no tenemos ni la más mínima idea de cuándo será que veremos finalmente estos remakes y cómo es que serán, pues viendo que el capítulo 3 está trabajado en Unreal Engine 5 y que este capítulo solo se papea por completo todo lo que hemos visto del primer y segundo chapter, es bastante entendible que quieren hacerle una remasterización lo más pronto que tarde. Esto obviamente no llegará ni de chiste a mediados de año, pero sí que quizás para el año próximo podamos ver una versión extendida y en Unreal Engine de los primeros 2 capítulos del Poppy Playtime, con mejores modelos y muchísimo más trabajado. Pero recuerden que este es un proyecto a largo plazo, así que no hay nada seguro de momento. Otro proyecto a largo plazo es la película de Poppy Playtime, y es que viendo todo el éxito que está teniendo esta franquicia y con la confirmación de que ya está en posible realización de un acuerdo para que inicie la producción de la película, estimo que probablemente a mediados de este año empecemos a ver noticias de la película, no un tráiler, no un teaser ni nada de eso, solamente información, algo así como con la película de FNAF, solo que esta vez sí podríamos ir viendo señales de qué es lo que sucederá con esta franquicia y cómo será su producción. Y para finalizar con este video de especulación, teorías y demás, tenemos los posibles futuros spin-off.
Hay algunos spin-offs de Poppy Playtime que seguramente vendrán más adelante. Ya hemos visto que Mob Entertainment realmente no le tiembla el pulso a la hora de elegir desarrollar nuevos spin-offs, así sea de la mano de otro estudio. El mayor error que cometieron con Project Playtime fue no encargarle este juego a otro equipo, pero parece que han aprendido y decidieron delegar el trabajo de Poppy Playtime Forever a un equipo completamente distinto. Por lo que viendo que parece que han aprendido de sus errores, tengo el presentimiento de que los demás spin-offs de Poppy Playtime que vayan a salir serán muy seguramente trabajados por otras personas, para que así puedan concentrarse en Project o en los capítulos del juego base. Algunas ideas que se me pasan por la cabeza sería ver algo así como un juego de carreras de Poppy Playtime, como lo ha mencionado Pepe en algunos de sus videos, y algo que me gustaría ver sería algún tipo de otro spin-off canónico, pero que no tenga lugar dentro de la fábrica, sino en algún sitio alternativo, como el Playtime Park. Quién sabe si esto pueda suceder a futuro. Solo son algunas ideas que podríamos ver más adelante, viendo que esta franquicia está creciendo como la espuma. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Sé que fue algo inesperado, pero quiero saber que me digan qué esperas tú para el futuro de Poppy Playtime. Déjamelo saber abajo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima.